cada uno de los que están en esta noche en este lugar. Le damos gracias a Dios. Lindo, Julia, verte. Que el Señor te bendiga. Bienvenida a la casa del Señor. ¿Qué les parece si oramos todos juntos? Vamos a orar para poder ir a la palabra de Dios. En el tiempo de alabanza nosotros estamos hablando con el Señor y en el tiempo de la palabra Dios habla en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Qué importante que es alabarlo a Dios, ¿no? Porque lo estamos reconociendo como Él, Señor de nuestras vidas. ¿Sabés que cuando nosotros no le alabamos al Señor como que le estamos siendo indiferentes? Le estamos dando la espalda al Señor. No queremos encontrarnos con Dios, pero cuando le alabamos le estamos diciendo, Señor, yo quiero encontrarme con vos. Señor, yo quiero alabarte, yo quiero hablarte, yo quiero acercarme. Qué importante es que le alabemos. Amén. Le damos un aplauso al Señor porque con eso también lo estamos alabando. Bien fuerte que es para el Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien fuerte que es para Él. Le damos gracias a Dios por los que estamos en esta noche en este lugar y gracias a Dios por los que están mirando la transmisión. Amén. Aunque sea un alma que se acerque a Cristo, ya estamos cumpliendo la comisión que Dios nos ha dado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a orar todos juntos. Te invito para que puedas cerrar tus ojos simplemente para no distraerte, para que puedas levantar tus manos si querés hacerlo, adorando al Señor. Y vamos a pedirle a Dios en esta noche que hable a nuestras vidas. Yo creo que el mensaje va a ser cortito, pero a veces lo creo, les prometo algo y después no cumplo. Pero lo importante es que el mensaje llegue a nuestros corazones, amén. Lo importante es que el Señor hable a nuestras vidas, que el Señor liberte toda mente que en esta hora no puede alabarlo, en esta hora no puede escuchar la voz de Dios. Vamos a orar todos juntos. Señor, en esta hora te damos gracias y te bendecimos. Gracias por poder estar en tu casa. Gracias porque sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo está en este lugar. Tu Espíritu Santo gobierna en este lugar, Señor. Te ruego en esta hora que puedas libertar toda mente que esté oprimida, Señor. Hay libertad en las mentes, Señor, por la sangre del Cordero. Es promesa tuya, Señor, que derramas de tu Espíritu Santo y libertad las mentes, Señor. Libertad toda mente oprimida, Señor. En esta hora que tu palabra pueda llegar a las mentes, pueda llegar a los corazones en el nombre de Jesucristo. Hay libertad en los aires. Hay libertad de aquellos que están mirando la transmisión en este momento, Padre, que tu palabra pueda correr como pólvora, Señor, en el nombre de Jesucristo, que yo pueda abrir mi boca y vos seas el que la llenes, que nada impida la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesucristo hay victoria. Decí conmigo, en el nombre de Jesucristo hay victoria. En el nombre de Jesucristo mi vida es libre. En el nombre de Jesucristo mi mente oprimida es libre. En el nombre de Jesucristo voy a oír la voz de Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bien fuerte que es para Dios. Te invito en esta noche para que puedas tomar asiento. Le damos gracias a Dios por poder estar en su casa. Amén. Llegaste. Mira, Nati, ¿cuánto hace que no te veíamos? Qué bueno que pudiste llegar, Nati, también. Le damos gracias a Dios por los que estamos en esta noche en este lugar, los que están mirando la transmisión. Estamos orando por aquellos que por situaciones de enfermedad no pueden estar llegando, sí, pero sabemos que están mirando la transmisión y que Dios en esta noche va a hablar a nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos decir, Señor, habla a mi vida? Háblame, Padre Santo. Qué feo, ¿no? Cuando ahí nos dan la espalda o cuando nos son indiferentes, pero qué lindo cuando la persona se acerca y cuánto más cuando Dios se acerca a nosotros. Es más, dice la palabra de Dios, que nosotros nos acerquemos a Él y Él se va a acercar a nosotros. Por eso es importante que te acerques en oración, es importante que te acerques alabándole, es importante que te acerques a la casa de Dios y no solamente que vengas y te sientes, porque a veces venimos y nos sentamos, no, que vengas, abras tu corazón, le pidas a Dios que liberte tu mente y puedas oír la voz de Dios. Amén. Amén. Así sea. En esta noche el título de la palabra es compasión. Decida que está al lado. Compasión. Y vamos a ver el mejor ejemplo. ¿Saben que el mejor ejemplo de compasión quién fue? Jesucristo. Dios y Jesucristo. Y en esta noche vamos a ver dos cuestiones. Primeramente, ¿qué quiere decir compasión? A veces lo usamos al término, pero ¿qué quiere decir específicamente compasión? Y también vamos a ver
cómo es una oveja sin pastor, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Mateo, capítulo 9, versículo 35. Y dice así la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y acá quiero que podamos recalcar, resaltar esto que vamos a estar leyendo, y dice así la palabra de Dios. Y al ver las multitudes, Jesús, dice que veía las multitudes cuando Jesús predicaba, era como miel a las abejas, ¿no? Se agolpaba la gente para oír la voz de Jesucristo, la voz de Dios a través de Jesús. Y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Este es un pasaje que muchas veces hacemos mención más allá, más que nada aquellos que servimos a Dios. En el último versículo dice, a la verdad la mies, habla de que las multitudes, las personas son muchas que necesitan a Jesucristo, pero los obreros, los que queremos servir a Dios somos pocos. Y muchas veces estamos sobrecargados porque tenemos que cubrir muchas necesidades. Una sola persona tal vez tiene que cubrir la necesidad de 10 o 20 personas. Pero no me quiero detener en este versículo, sino en esto que decía así, que dice que Jesús estaba recorriendo las ciudades y las aldeas y dice que enseñaba la palabra de Dios, que sanaba a los enfermos, que libertaba a los endemoniados. Pero dice acá la palabra de Dios, al ver las multitudes que tuvo Jesús, compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice que Jesús, mientras estaba predicando, ¿sí? Predicaba la palabra de Dios, las buenas nuevas, anunciaba la venida de Jesucristo, anunciaba el camino de Dios, pero no solamente que lo anunciaba, sino que oraba por los enfermos y los enfermos eran sanados, oraba por los que estaban endemoniados, oprimidos y eran libertados, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que Él tuvo compasión. ¿Qué quiere decir compasión? Es un término que tal vez lo escuchamos, pero no lo usamos muchas veces. No decimos, yo soy compasivo. No es un término que hoy en día se usa mucho. ¿Qué quiere decir compasión? El significado de compasión es sentimiento de tristeza. Cuando yo estoy viendo una persona que está en una situación dolorosa, si yo soy una persona compasiva, lo primero que me va a provocar es tristeza, es dolor, es angustia. Y muchas veces nos pasa que vemos situaciones y esas situaciones nos provocan dolor, nos provocan tristeza, nos provocan angustia, pero tal vez nos quedamos simplemente con ese sentimiento. Ahora la palabra de Dios habla de que la compasión, en realidad el significado de compasión es una tristeza que produce al ver padecer a alguien e impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo y evitarlo. Siento tristeza por una situación. Hay una situación que tal vez me provoca dolor, hay una situación que tal vez me provoca angustia, pero no solamente me quedo con ese sentimiento, sino que si Dios me mueve a compasión, si yo soy un hijo de Dios, me voy a mover a compasión y voy a hacer algo para que esa situación sea resuelta. Eso quiere decir compasión. Sí, me provoca tristeza porque alguien está sufriendo y esa tristeza me impulsa a aliviar su dolor, su sufrimiento, a remediarlo o evitarlo. A veces, como seres humanos, simplemente observamos o vemos la situación de dolor, pero no somos movidos
a ayudar en esa situación. No somos movidos a que esa situación termine. No somos movidos a compasión para que esa situación sea resuelta. Por eso, muchas veces como hijos de Dios nos vamos a tener que enfrentar a situaciones dolorosas de otra persona. Y qué bueno cuando somos movidos a compasión, y Dios quiera que nunca perdamos eso, porque es algo que Jesús mismo lo hizo. Pero si tal vez vemos una situación de sufrimiento, una situación de dolor y solamente nos quedamos con eso, que en esta noche el Señor pueda hablar a nuestras vidas, pueda hablar a nuestros corazones, de forma tal que no solamente observemos la situación de sufrimiento, de dolor, sino que nos movamos para que esa situación de sufrimiento y dolor se termine. Dios nos impulsa. Es más, miren, en el original de la palabra compasión está en el latín y en el griego, pero ¿saben lo que quiere decir de forma literal? Sufrir juntos. Eso quiere decir compasión. Yo sufro con vos. No es que veo tu sufrimiento y te veo sufrir. No, la compasión realmente quiere decir yo sufro junto con vos. Te duele a vos, me duele a mí. Cuando tenemos un dolor, yo les pregunto, tenés un dolor, ¿te quedás con el dolor? Hay algunos que son medio porfiados, son medio tercos y se quedan con el dolor. Pero si tenemos un dolor, ese dolor nos va a molestar. Ese dolor nos va a provocar incomodidad, si es un dolor físico, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer algo para que ese dolor se termine, para que ese dolor cese, para que ese dolor se remedie, ¿verdad? Te duele la cabeza, orá y te toma un paracetamol. Hay algunos que ya están con una situación, qué sé yo, de fiebre, ¿qué hacen? Van al médico, ¿verdad? Si estamos con un dolor emocional o una angustia provocada por una situación en nuestro alma, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de salir, tratamos de buscar ayuda, tratamos de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese sufrimiento cese, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos viendo una situación de dolor, estamos viendo una situación de angustia, si realmente tenemos al Señor en nuestros corazones, queremos ser como Cristo, no solamente que vamos a observar el dolor, sino que ese dolor, esa situación nos va a impulsar a que nosotros ayudemos a buscar la solución. Y dice la palabra de Dios cuando leíamos acá en el libro de Mateo, dice que Jesús no era que no estaba haciendo nada, dice que recorría las aldeas, recorría las ciudades con lo que eso implicaba. Hoy no tenemos una bicicleta y no nos queremos ir a la Villa Sanguinetti. O no tenemos moto y no nos movemos. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado a depender de una movilización. Auto, moto, bicicleta. Si yo te digo, andate caminando hasta todo, vos me decís, no, son 6 kilómetros, ¿cómo me voy a ir caminando hasta todo? Voy a terminar con ampollas. Pero dice la palabra de Dios que Jesús recorría las aldeas, las ciudades y hacía todo a pies, en dos. Y por eso que tenía todos sus pies polvorientos, probablemente tuviera sus pies con ampollas. No tenían las condiciones climáticas que nosotros tenemos acá. Allá en el día hacía temperaturas de más de 40 grados, en la noche temperaturas de bajo cero, un lugar árido, seco, polvoriento. Y dice que Jesús recorría la ciudad y a lo mejor una ciudad a otra eran días de camino, eran kilómetros. No era que no estaba haciendo nada Jesús. Estaba recorriendo las ciudades, estaba recorriendo las aldeas, oraba por los enfermos, libertaba a los endemoniados. Dice, es más, que a veces no tenía ni siquiera dónde acostar su cabeza. Estaba en la barca y se quedó dormido y los discípulos se enojaron porque se había quedado dormido. Debería tener un agotamiento ese hombre. Pero dice que vio las multitudes y fue movido a compasión. Y saben que tal vez lo saben, pero aquellos que no lo saben, la Biblia, nosotros la leemos en castellano, en español, pero la Biblia fue escrita en griego, en hebreo, en arameo, y si nosotros
vemos el término específicamente que se utiliza en este pasaje, quiere decir, miren el término, a ver si lo entienden, ustedes es re difícil, encima no tengo los anteojos, dice esplanixomai. Ese fue el término que se usa en la Biblia, esplanxinomai. ¿Y saben lo que quiere decir la traducción literal? Se le movieron las entrañas. No podía aguantar ver estas ovejas que estaban dispersas y angustiadas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuándo se nos mueven las entrañas a nosotros? ¿Es un dolor? ¿Alguien tuvo alguna vez dolor de entuerto? ¿Sí? Las que hemos sido parturientas. O si tenés un retorcijones, o si tenés una operación en el abdomen, es tremendo. Yo me acuerdo, yo tuve 2 cesáreas con Josefina y Lucille, y no tuve en ese momento dolor de entuerto, pero sí cuando tuve la operación de endometriosis, saben que tenía tal adherencia de endometriosis que tenía hasta en los intestinos. Entonces tuvieron que sacar, voy a decir algo para el que es medio impresionable, lo lamento. Si yo estuviera del otro lado, digo, ay, no me cuentes. Pero tuvieron que sacar mis intestinos para sacar las adherencias de endometriosis, lo tuvieron que volver a poner. Y realmente tuve dolores de entuerto y era un dolor que no podía aguantar. Y dice Jesús que cuando vio estas ovejas que estaban sin pastor, dice que se le movieron las entrañas, se le retorcieron las entrañas. La entraña está parte de acá de los intestinos. No podía aguantar el dolor de ver la situación de estas personas que estaban dispersas, que estaban angustiadas. Y sabes que en esta noche Dios quiere hablarnos de compasión, de que cuando vemos a alguien que está sufriendo, seamos movidos no solamente a un sentimiento de tristeza y angustia, sino que nos movamos, seamos impulsados para que realmente esa situación sea resuelta. Jesús no se quedaba simplemente con el sentimiento, Jesús actuaba. Jesús dio su propia vida. ¿Qué le vamos a hablar de lo que es el amor y la compasión? Y saben que acá dice la palabra de Dios, y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas son, acá en lo literal son las ovejas que hacen meh, ¿sí? Y está el pastor de ovejas, pero también la palabra de Dios habla de que las ovejas somos nosotros y el buen pastor es Dios, es Jesucristo, y también Dios ha puesto un pastor en la tierra que es en la iglesia, en la congregación. Ahora, una oveja que no tiene pastor está expuesta a determinadas situaciones. A veces decimos, ¿por qué yo estoy angustiada? ¿Por qué estoy desesperanzada? Porque tal vez no nos acercamos al pastor de los pastores, que es Jesucristo. ¿Sabes que hay determinadas características que pueden llegar a estar expuestas a las ovejas si no están en un rebaño con un pastor? Una de las primeras características que puede sufrir una oveja es la desnutrición. Porque saben que el que busca los pastos delicados, los pastos nutritivos para la oveja, es el pastor. La oveja no sabe buscar pastos por sí sola. Dice que la oveja comienza a comer en círculos y no sabe buscar los mejores pastos. Y si la oveja comienza a comer en círculos, llega un momento que ya se le acaba el pasto y entonces comienza a sufrir hambre. Otra de las cuestiones a la que puede estar expuesta una oveja es a la enfermedad, a una plaga, a un bicho. El pastor, si la oveja está cerca del pastor, el pastor va a observar que esa oveja se le ha entrado, no sé, un parásito, una larva, y enseguida en la antigüedad lo que hacía el pastor, o le sacaba o le ponía aceite para que esa infección fuera cortada. Una oveja sin pastor puede estar expuesta a los depredadores, al enemigo, al lobo, al león. Nosotros sin Cristo podemos desnutrirnos, porque dice la palabra de Dios que Él es el pan de vida. Él es el que va a saciar nuestra angustia. Él es el que va a saciar nuestras necesidades. Él es el que nos va a libertar.
Dice la palabra de Dios que Él va a cambiar nuestra tristeza en alegría. Buscamos en tantos lugares y a veces nos olvidamos de buscar en Cristo. Y tal vez podemos llegar a seguir teniendo una situación, pero Dios es el que me va a sostener. Dios es el que me va a cambiar mi tristeza en alegría. Dios es el que me va a fortalecer en medio de los obstáculos. Él me va a libertar del depredador. Dice la palabra de Dios que el diablo, que es nuestro enemigo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo va a deshacer las obras del enemigo, que la sangre de Cristo me va a cubrir de toda maldad. Si te sentís desesperanzado, si te sentís desesperanzada, si te sentís angustiado o angustiada, tenés que abrir tu corazón y acercarte a Cristo y tomarte de la mano de Dios y no soltarte. Porque a veces nos acercamos a Dios y creemos que ya está, pero ¿saben qué? Dios tiene que hacer un proceso en nuestros corazones. Porque cuando nosotros le damos lugar al enemigo, nos alejamos del Señor, le soltamos la mano al Señor, porque el Señor nunca nos suelta la mano. El enemigo aprovecha y comienza a ganar terreno. Y cuando comienza a ganar terreno, comienza a robar lo que el Dios hizo. Comienza a destruir lo que Dios edificó. Es tan importante que estemos tomados de la mano de Dios. Es tan importante que permanezcamos en el Señor. A veces decimos, bueno, es un mes, 2 meses. No, hasta la venida de Jesucristo. Codial que está al lado. Decirle, no te duermas, despertate. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Amén. Y otra de las características de una oveja sin pastor es que se puede perder camino a casa. Hay algunos que están medio perdidos. Que es como que están como ovejas sin pastor, no tienen la brújula de su vida. Qué tremendo cuando no sabemos para dónde ir, ¿no es cierto? ¿Y ahora? ¿Para dónde me voy? ¿Y ahora para dónde salgo? ¿Y ahora cómo soluciono esto? Dice la palabra de Dios que Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo, dice que una de las características del Espíritu Santo es que me va a guiar a toda fuente de verdad. Me va a dar entendimiento de todas las cosas. Cuando no sabemos para dónde ir, no sabemos para dónde agarrar, no sabemos cómo solucionar algo, el Señor es tu solución. Jesucristo tiene compasión de sus hijos. A veces creemos que el Señor nos ha abandonado. El Señor nunca te abandona. El Señor permanece firme, fiel. Nosotros muchas veces somos los que abandonamos a Dios. Muchas veces somos los que le damos la espalda a Dios. Muchas veces Dios nos está diciendo algo y nosotros estamos con nuestros oídos tapados. Dios me está diciendo algo, pero yo no lo voy a escuchar. Yo voy a hacer como a mí me parece y después... Tal vez te sentís desamparado. Tal vez te sentís angustiado. Y Jesucristo está viendo esa situación. Jesucristo está teniendo compasión de vos. A Jesucristo se le está moviendo las entrañas porque está viendo que estás sufriendo y tal vez estás sufriendo porque no te acercás a Él de todo corazón. Dice la palabra de Dios, acércate a Él y Él se va a acercar a vos. Ahora, cuando yo me acerco a Dios, tengo que oír la voz de Dios y tengo que preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere para mi vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y Dios quiere lo mejor para vos. Qué tremendo aquellos que somos padres y madres cuando nuestros hijos no nos escuchan. ¿No? Muchas veces nosotros le decimos, ¿sabe? Y porfían. O le decimos, no hagas eso, y sabe que está haciendo la travesura, pero va y lo hace. Nosotros como padres les advertimos, ¿por qué? Porque los amamos. Pero muchas veces los hijos no oyen.
Y cuando no oímos, ¡ay, qué dolor de cabeza! A veces son travesuras más chiquititas, a veces son cuestiones más grandes. Y a veces qué triste cuando nuestros propios hijos están viviendo las consecuencias de no haber oído la voz de Dios, las consecuencias de no haber oído la voz de sus padres. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Muchas veces nosotros como seres humanos somos movidos a compasión y ayudamos a una persona 1, 2, 3, 4, 5 veces y le decimos, pero yo no le ayudo más, porque ya le ayudé muchas veces. ¿Y qué hizo con lo que yo hice? ¿No nos pasa muchas veces? ¿No? Porque vemos que ayudamos a una persona y sigue igual. Y ayudamos a una persona y la aconsejamos y vuelve a hacer lo mismo. Y queremos sacarlo de esa situación y es como que le hablamos bien o le hablamos a la pared. Pero Dios, dice la palabra de Dios, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Él es grande en misericordia. Si el Señor hiciera como nosotros hacemos, que le damos una oportunidad, 2, 3, 4, 5, y decimos, ya está, no te ayudo más, sé como vos quieras, arreglátela, ¿no? ¿Cuántas veces nos cansamos de ayudar? ¿Cuántas veces nos cansamos de tener compasión? Pero sabes que Dios es el que menos se cansa. Dios va a tener amor y compasión y misericordia una y otra y otra y otra vez. Porque a Él se le mueven las entrañas cuando estás desesperanzado. A Él se le mueve las entrañas cuando estás angustiado. Él no puede ver que estás sufriendo, que estás teniendo dolor por determinadas situaciones. Y no solamente que Él no va solamente a quedarse con lo que está observando, sino que Él va a sufrir junto con vos y Él va a ser movido, impulsado para resolver la situación. Esa es la compasión de parte de Dios. Y esa es la compasión que el Señor quiere que tengamos los hijos de Dios. Vemos el sufrimiento, sufrimos junto con la persona y somos movidos para resolver esa situación. Amén. Y te voy a leer un pasaje más y ya luego vamos a estar terminando en esta noche. Y dice así el libro de San Mateo capítulo 15 versículo 32. No se los di en el videograph, perdón, me olvidé, pero te lo leo. Mateo capítulo 15 versículo 32. Y dice así la palabra de Dios. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Por si les había quedado duda a los discípulos. Vieron que los discípulos eran medio cabezones. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Jesús estaba en los detalles. Jesús los salvaba, los sanaba, los libertaba y les daba de comer. Porque es un Dios de amor. Porque es un Dios que se mueve a compasión. Dios quiera que el Señor cree en nosotros un corazón de amor y de compasión. Es más, dice la palabra de Dios que si no tenemos amor, no somos de Dios, porque Dios es amor. Podemos tener un montón de cosas, dice la palabra de Dios, podemos tener lenguas, podemos tener dones, pero realmente el sello y la característica de un verdadero hijo de Dios va a ser el amor de Cristo. Desde hace un tiempo el Señor nos ha permitido que declaremos que esta es una comunidad de amor. Y que nunca nos olvidemos que somos una comunidad de amor porque Dios nos ama y porque Dios nos manda a amar. Y no solamente de palabras, sino de hechos. Que realmente podamos ser movidos a compasión, que suframos con el que está sufriendo y que nos seamos impulsados a resolver la situación. Hoy será por el otro, tal vez mañana será por mí. Pero lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Amén. Y no solamente dice que Jesús le dio de comer.
oró, les habló de Jesucristo, oró junto con la persona, los libertó. Porque a veces no es solamente cubrir una necesidad material o física, muchas veces tenemos que estar cubriendo situaciones espirituales, situaciones emocionales, pero no podemos no ser movidos a compasión. Tenemos que ser movidos a compasión, porque Jesús cada día es movido a compasión con nosotros. Amén. Esta era la palabra que en esta noche quería compartir con ustedes. Y que realmente podamos decir al Señor, yo te invito para que puedas ponerte de pie y podamos pedirle al Señor que el Señor cree en nosotros un corazón conforme al corazón de Dios. Es más, dice la palabra de Dios que una de las características de los últimos tiempos antes de la venida de Jesucristo, dice que el amor de muchos se va a enfriar. Que no sea nuestro caso, que realmente seamos movidos a amor, seamos movidos a compasión. Y es más, si sos parte de esta congregación y no te sentís que alguien está sufriendo con vos, porque está sufriendo y decís, no tengo nadie que me ayude, acércate. Yo siempre digo, ¿no? La gente hablando se entiende. Porque yo lo practico, porque a mí me sirve. Es más, cuando nosotros hablamos con una persona, lo dice la palabra de Dios, si tu hermano tiene algo contra vos, vayas y lo arregles. Sí, mira, Franco está ahí detrás de la cámara, tiene algo contra mí, yo voy a ir y lo voy a arreglar. Porque cuando yo lo esté arreglando, le voy a cerrar la puerta al enemigo. Y el enemigo ya no va a tener lugar. El enemigo no va a poder poner pensamientos en mi mente, no va a poder poner sentimientos en mi corazón de rechazo hacia la persona. A veces estamos tan mal nosotros que creemos que el otro tiene algún problema con nosotros. Pero esos pensamientos en realidad te los pone el enemigo para que sigas ahí en el pozo, para que sigas angustiado, para que no puedas levantar tu cabeza, para que no puedas levantarte en el Señor. Pero cuando vos vas, hablas con la persona, arreglás la situación, tal vez hubo una situación, se piden perdón, le estás cerrando una puerta al enemigo y el enemigo ya no tiene lugar ni autoridad en tu mente, en tu corazón y en la situación. El Señor viene pronto. No podemos estar perdiendo el tiempo. Si hay una persona que está sufriendo, tenemos que ser movidos a amor y a compasión. Si hay una persona que está con una situación, vamos a sufrir juntamente con esa persona. Porque eso es lo que Jesús haría. Eso es lo que Jesús haría. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos somos cristianos? Somos pequeños Cristos. Nosotros cuando andamos en la ciudad, las personas tienen que ver que somos hijos de Dios. Las personas tienen que ver y decir, ese es un hijo de Dios. Amén. Vamos a orar en esta noche. Y le vamos a pedir al Señor, aquellos que quieran pedirle al Señor, pídanselo. Señor, crea en mí un corazón conforme a tu corazón. Crea en mí un corazón conforme al corazón de Dios. Vamos a orar y luego ya cortamos la transmisión, Fran. Vamos a orar juntamente con los que están del otro lado. Amén. Porque tal vez el Señor está hablando. Dios quiera que el Señor esté hablando a través de esta palabra. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba. Santo es tu nombre, Jesús. Santo, 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 santo. Te damos gracias en esta noche, Señor. Decirle, te doy gracias en esta noche. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque vos tuviste compasión. Tuviste compasión por mi vida. Tuviste compasión por mi realidad, tuviste compasión por mi situación. Cuando estaba en el pozo de desesperación, en el lodo cenagoso, de ahí me rescataste. No solamente que me viste, sino que te moviste para que yo saliera de esa situación. Cada día Dios está teniendo compasión de tu vida. Cada día Dios está teniendo compasión de mi vida.
Pero no solamente tenemos que disfrutar la compasión y el amor de Dios hacia nosotros, sino que Dios nos quiere impulsar a que nosotros seamos movidos a compasión por aquellos que están sufriendo. Decirle al Señor: Señor, crea en mí un corazón nuevo. Crea un corazón de amor, crea un corazón de compasión. Que cuando yo vea el dolor de alguien, no solamente lo vea, sino que sufra juntamente con esa persona y sea movido para resolver la situación de esa persona. Que el dolor del otro no me resbale, que el dolor del otro no me sea indiferente, sino, Padre Santo, que cuando yo vea a una persona sufrir, sufra con esa persona y sea movida, Padre, que hasta que esa persona no esté resuelta su situación, yo no me quede tranquilo, porque Dios, vos me movés a compasión. Te ruego por aquellas ovejas que están como sin pastor, angustiadas y desesperanzadas, que puedan acercarse a vos, para que vos te acerques a ellos. Vos no querés que las ovejas estén sin pastor. No querés que las ovejas estén perdidas. No querés que las ovejas estén desnutridas espiritualmente. Que las ovejas no sepan para dónde agarrar. Que las ovejas estén como perdidas. Vos querés que las ovejas sean pastoreadas con amor. Porque vos sos el pastor de los pastores. Yo te ruego, Padre, por estas ovejas. Te ruego por aquellas que están como angustiadas y desesperanzadas, que sepan que solamente en vos van a tener pan de vida, que sepan que solamente en vos van a ser guardadas del depredador, que solamente en vos van a poder estar seguras. Decile juntamente conmigo: Señor, tal vez yo soy esa oveja. Levanta tus manos, que me siento angustiada, que me siento desesperanzada. Tal vez yo soy esa oveja que muchas veces busqué en diferentes lugares. En lugares que no eran los correctos. Tal vez buscaste en los brujos. Tal vez buscaste en personas que te fallaron, te decepcionaron. Te provocaron heridas, te provocaron dolor. Tal vez buscaste el camino en el trabajo, en la economía, en tu familia. Pero el único en el cual vas a poder estar refugiado y seguro es en Cristo Jesús. Deja que Dios en esta noche sufra juntamente con vos. Deja que en esta noche el Señor comience a sanar ese corazón que está angustiado, ese corazón que está desesperanzado, ese corazón que no tiene vida, porque solamente en Cristo vas a tener vida. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tu palabra dice que vos envías tu palabra con un propósito y cumplís ese propósito por el cual la envías. Gracias porque aunque haya una persona que reciba esta palabra, para que su corazón desesperanzado y angustiado sea sanado, para que su corazón se acerque a vos, estás cumpliendo tu propósito. Te doy gracias por las personas que están en esta noche en este lugar. Gracias por las personas que están viendo la transmisión en este momento, la van a ver después. Yo te ruego, Padre Santo, que esta sea una semilla que llegue a los corazones y dé fruto. En el nombre de Jesús.